que sí es de diferencia es que las complicaciones se dan más en los países donde es ilegal. Menos de un aborto inseguro por 1.000 mujeres en Europa del Norte y Estados Unidos y más de 30 por 1.000 mujeres en América Latina. Y hay otros determinantes que tardaríamos mucho en hablar de todo, pero los he marcado como la evaluación social de la mujer, la adolescencia, por ejemplo, que no tiene acceso ni disponibilidad de servicios adecuados en este momento, escaso poder social para la toma de decisiones, mitos y concepciones morales, pautas culturales socialmente toleradas como la violencia, control de la autonomía y la capacidad de decisión. En realidad, las consecuencias del aborto inseguro nos llevan, pues, a que exista y que sean causa de enfermedad, muerte en mujeres en América Latina, áreas rurales, y que sus complicaciones consuman recursos. Y esto es básicamente lo que significaría el problema que conlleva a decir que el aborto es un problema grave de salud pública. Y para poder definir esto, si es que incorporamos que el aborto en nuestro país es un problema de salud pública, tenemos que ver si el alto volumen de las interrupciones de gestación o los abortos que son inducidos, que son inseguros, son de alto volumen, si dan riesgo, tendencia a problemas físicos, emocionales, etcétera, tienen un alto costo la atención. Y entonces debemos ver qué ocurre en el mundo. En el mundo antes ocurrían 500.000 de muertes maternas, el 99% en los países en vía de desarrollo. Esto ha bajado. Estamos en casi 300.000 muertes maternas en el mundo. Siempre, la gran mayoría en los países en vía de desarrollo. La razón de muerte materna a nivel global es 210 por 100.000 nacidos vivos. En Latinoamérica es 77 por 100.000 nacidos vivos. Perú llegó a tener 66 por 100.000 nacidos vivos de razón de muerte materna, pero se ha elevado en un más del 30% la muerte materna en nuestro país en el año pasado, mucho por la desactivación de todos los servicios y por el tema del COVID, ¿no? Pero ocurren 56 millones de abortos en el mundo, la mitad de ellos son inseguros, como ya habíamos visto en la día anterior, y 6 millones en Latinoamérica y 4.6 millones en Sudamérica. Y hay 47.000 muertes por complicaciones de aborto. Y esto lo podemos ver acá también en este slide señala las regiones. Vemos que en Sudamérica hay un 75%, América Central 81%, Caribe 74%, en Latinoamérica en general 76% de abortos inseguros. Este es un mapa de las tasas de embarazo de abortos inducidos, repitiendo la tasa por 1.000 mujeres. Vean que Perú, por ejemplo, el África está acá con cifras que van en promedio de 50 por 1.000 mujeres. En el Perú es muy complicado saber cuántos abortos inducidos se hacen. Nadie va, pues, a decir yo me acabo de hacer un aborto, regístreme, nada. Entonces se hacen estimaciones y hay instituciones muy importantes como Alan Guttmacher que hacen instituciones que los estados los usan como referente. Entonces se calcula que más o menos hay 370.000 abortos cada año. Y ahora vamos a ver otros aspectos de esto, ¿no? Significa más de 1.000 abortos diarios, una tasa de 50 abortos por 1.000 mujeres en edad reproductiva. La gran mayoría de abortos inseguros, tercera causa de muerte materna. El aborto es punible, a excepción del aborto terapéutico, y ya se aprobó la guía. Eso es lo que ocurre en el Perú. Y entonces este estudio, por ejemplo, se hizo en el año 2002 en relación con una metodología similar a la del año 1994 de Alan Guttmacher. Se hizo acá y se vio que había un total de un 35% de embarazos que se interrumpían en el país, que había un 25% de embarazos no deseados y solo un 40% de embarazos deseados, cosa que aparece en los estudios poblacionales como la ENDES. Cuando uno pregunta si el embarazo era deseado 5 años antes, la ENDES encuentra que casi un 60% refiere que no era deseado. Entonces, pero en tema de estimación del número de abortos, en el 94 se estimó 271.000 abortos. En el 2000, 352.000 abortos. Y en el 2006, 371.000 abortos. No se ha vuelto a hacer una estimación de este tipo y consideramos, y siempre que a uno le pregunta, hablamos de que casi hay 400.000 abortos. En general, hay muchos más. Entonces, algunos
dicen, pero ¿cómo puede ser? No puede ser. Bueno, ahora vamos a ver las cifras que nos da el Ministerio de Salud, porque estas son cifras estimadas, no son cifras que se han contado uno por uno. Este es un estudio poblacional de la ENDES, recién, gracias al Fondo de Población de las Naciones Unidas, y donde ustedes pueden ver, poblacionalmente hablando, que el año 2000, 2012 y 2019, en general, el tema de pérdidas o abortos, ¿no es cierto?, se han comportado muy similarmente. O sea, no ha habido ninguna disminución notable, y esto tiene que ver también con que tampoco ha habido disminución o aumento, digamos, del uso de métodos anticonceptivos. Y acá tienen unas cifras que tenemos hasta el 2015 de número de abortos en el Ministerio de Salud. Vean ustedes que al final tienen el año 2014 45.000 casos de atenciones de complicaciones de aborto. La gran mayoría, como vamos a ver, son abortos incompletos. Y en el año 2015, 50.000 abortos. Ustedes ven ahí los porcentajes, nos va a servir para ver la gran mayoría son hechos por AMEO, legrado, son abortos incompletos, no complicados, que llegan a los hospitales. Y un menor porcentaje son los sépticos, los que dan muerte. Eso no va a servir para un cálculo que les voy a mostrar. El número de muertes maternas, les decía, el año pasado, en 2020, lamentablemente nos hemos ido a 440 muertes, superando y volviendo a cifras que nos hacen recordar décadas pasadas, que en 2012 tuvimos una cifra de 439. Estábamos en un descenso franco, pero hemos vuelto a subir. Y ya ahora en abril, ¿cierto?, tenemos una cifra que supera en 60% la cifra que el año pasado teníamos en muerte materna. El tema es bien grave, estamos con muchos problemas. Y dentro de las causas de muerte materna tenemos al aborto como una de las terceras causas de muerte materna. La primera es la preeclampsia, la hipertensión. La segunda, las hemorragias, que ahora están aumentando más. Y la tercera, usualmente en todas las estadísticas que vemos al ministerio, es el aborto. Y este es en tema de costos. Tema de costos, ustedes vean acá, en los países en vía del desarrollo son diferentes metodologías de cálculo, teniendo los límites inferiores, teniendo las complicaciones severas y agregando en el método 4 el overhead para estas intervenciones. En general nos dan un gasto mundial de 553 millones por atenciones de complicaciones de aborto en servicios hospitalarios. Y acá lo ven, en América Latina se gasta en promedio $70 por atención, cuando es complicado $120, y cuando se agrega el overhead $135, lo que nos da un promedio de $108. Acá en el Perú, el doctor Luis Tábara, el año 2012, un equipo que, gracias por doctor Tábara por invitarme a participar en este equipo, pero como ustedes conocen, el doctor Tábara es un médico importante en todo lo que es la salud sexual y reproductiva. En este tema trabaja muy bien. Hizo una metodología muy similar y encontró, ¿no es cierto?, que los costos en 4 hospitales no diferían mucho de este estudio internacional, y estábamos en 124, 147, $110, $111, y cuando se complicaban, subía notablemente, casi subía a $500, $376, $765 y $858. Entonces, yo ya con una elaboración propia he hecho un cálculo en base a un slide que yo les pasé, donde decía que en el año 15 había 50.000 abortos en el MINSA. Entonces yo calculo 50.000 a 60.000 complicaciones por aborto, sumando MINS, más salud, más hospitales de Fuerzas Armadas y privados, que son menores. Calculo que debe ser 50 a 60.000 cada año de atenciones registradas, ¿no es cierto? Porque no son lo estimado, esto es registrado. Y entonces, de acuerdo a los cálculos que ha hecho el doctor Tábara, he hecho un cálculo en relación al porcentaje de abortos no complicados que se atienden, que son abortos incompletos en los hospitales, es 98%, nos da 7 millones, estaría muy en relación de lo que nos presentan a nivel internacional, 7 millones de dólares anuales que se gastan en la atención de abortos incompletos no complicados que nos llegan todo el tiempo a los hospitales, porque es la segunda causa de atención obstétrica en los hospitales. La primera causa es la atención de parto, la segunda es la atención de aborto, no complicado. Y por complicado nos dan unos $8.000. Entonces,
El aborto también tiene no solamente el tema de los costos económicos hospitalarios, sino hay que considerar el costo real, los costos de bolsillo que pueden estar ocurriendo en forma privada. Además, hay otros costos que hay que agregar también, que son los no relacionados a la atención institucional, asociados a secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado que se tienen que tener posteriormente con las mujeres que han tenido daño. Entonces, por todo esto, el aborto inducido, inseguro, que ocurre en nuestro país, efectivamente, ¿no es cierto?, es un aborto que cumple los criterios para definirlo como un problema de salud pública. Como tal, lo tiene definido el Ministerio de Salud y como tal debería ser enfrentado. Entonces, para concluir, diría, en primer lugar, que el aborto inducido inseguro es un problema de salud pública, indudablemente. Merece ser atendido desde el alto nivel del Ministerio de Salud de todas maneras. Entonces, no solo es una de las principales causas de morbilidad, tiene costos económicos y sociales, efectos de salud física y mental, y algo de lo que no hemos hablado, pero que es sumamente importante. Puede generar estigma no solo en las mujeres que sufren de este aborto, sino también en los médicos que la atienden, con las complicaciones. Y ahora que se va a hablar del aborto terapéutico, el estigma que pueden sufrir los ginecobstetras, que son los que tienen que atender el aborto terapéutico, que es despenalizado, muy grande. Siendo la principal fuente de embarazo inducido, es importante desarrollar estrategias de prevención del embarazo no deseado, que es implementar educación sexual basada en criterios científicos, facilitar el acceso a métodos modernos y asesoría en anticoncepción para su uso correcto y consistente, dar información y acceso también a la anticoncepción de emergencia, que en este momento está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional de decir si se retira o no se retira la administración de la anticoncepción de emergencia de los hospitales. Pero en el sector privado sí se da sin ningún problema. Y el aborto inducido tiene determinantes sociales que deben ser atendidos por el Estado. Pensamos que se requiere una revisión adecuada de la situación legal del aborto. Necesitamos un verdadero Estado laico para atender esto, para tener políticas de salud que realmente protejan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, teniendo servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias por su atención, es lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su excelente presentación, por ceñirse al tiempo adecuado. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, quisiera recordarles que pueden ir realizando sus preguntas o comentarios a través de nuestro chat. Presentar al doctor Enrique Guevara Ríos. El doctor Enrique Guevara Ríos es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, con maestría en gerencia de servicios de salud, actual secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, es docente de la Facultad de Medicina y coordinador de residentes de ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede docente del Instituto Materno Perinatal. Es autor de múltiples trabajos de investigación. El doctor Guevara se va a hacer cargo del tema el aborto terapéutico en el Perú. Doctor Guevara, adelante. Muchas gracias por la presentación, doctor Adolfo Requemer. En mis primeras palabras sean para agradecer a la Academia Peruana de Cirugía el permitirme compartir con ustedes esta mesa redonda sobre aborto, problemas de salud pública. Un saludo muy especial a la doctora Azucena Dávila, presidenta de la Academia Peruana de Cirugía. Bien, me ha pedido que pueda yo desarrollar el tema de aborto terapéutico. Ya el doctor Gutiérrez ha mencionado todo lo respecto a lo que es el aborto inseguro, y justamente la contraparte del aborto inseguro es el aborto seguro, que, como vamos a ver, es justamente el aborto terapéutico en el Perú. Declaro yo no tener ningún conflicto de intereses para mi presentación, y en el contenido haremos una muy breve introducción, algunas definiciones de aborto,
Y algo que siempre es un problema para los médicos ginecobstetras es que consideran que no es ético realizar un aborto terapéutico, que tampoco no sea legal y que tampoco no tenga base científica para realizarlo. Eso es lo que voy a desarrollar también. Y finalmente algunos avances en la implementación del aborto terapéutico en el Perú y la experiencia que ha tenido el Instituto Nacional Materno Perinatal, con algunas conclusiones, recomendaciones y desafíos. Solamente para reforzar lo que dijo el doctor Gutiérrez con respecto a, y el doctor Requemer sobre la muerte materna, como ustedes ven en este cuadro, es muy alto el número de mujeres que murieron el año pasado de muertes maternas, 440 muertes maternas, y es algo que ha venido abajo todo el trabajo que se había venido haciendo desde hace por lo menos 8 años. Miren cómo ha aumentado el número de muertes maternas, y lo que va de este año, en la semana 13, estamos viendo que también nuevamente hay un aumento mayor de muertes maternas para la misma semana que el año pasado. Pero lo más grave de todo esto es que las causas indirectas, vean ustedes lo que está marcado en un círculo, el año pasado fue el 43.6%, cuando a nivel mundial y en todas partes del mundo es más o menos el 25-26%. Acá en el Perú fue 43%. Que había un aumento de causas indirectas, 37.9 en el 2019, y este año está llegando casi al 52%. ¿Esto qué significa? Que hay muchas mujeres que están muriendo no por problemas obstétricos, sino por problemas que tienen de fondo, oncológicos, neurológicos, cardiovasculares, y que se incrementan cuando la mujer sale embarazada. Y dentro de ellos está justamente el problema del COVID. Esto es para que vean solamente lo que pasa en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Mantiene un número bajo de muertes maternas. El año pasado solamente hubieron 4 casos, que no debería haber ninguno, pero 4 casos de muerte materna el año pasado. Y lo otro que se debe ver acá es que, fíjense, en la mayoría de hospitales, así como en el instituto, la primera causa es los trastornos hipertensivos, pero entre la segunda y tercera causa está el aborto. Ya lo mencionó el doctor Gutiérrez, el aborto es un problema serio que tenemos que enfrentarlo como un problema de salud pública por su frecuencia. También desde hace muchos años, esto ya la definición de aborto por la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado su viabilidad. Esto estamos hablando hasta las 22 semanas de gestación. Es muy improbable que un feto sobreviva antes de ese tiempo, ¿no? Ahora, el aborto puede ser espontáneo. Hay muchas causas para que el aborto sea espontáneo. Usualmente son cromosomopatías, problemas genéticos, infecciosos, etcétera. Pero lo que más se ve es que hay el aborto inducido. Y el inducido, como ustedes han visto en los cuadros que mostró el doctor Gutiérrez, pueden ser en condiciones inseguras o seguras, siendo que el aborto inseguro es el procedimiento que se realiza por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas o de bioseguridad mínimas, o ambas cosas a la vez. Mientras que el aborto seguro es un procedimiento destinado a la interrupción de un embarazo cuando se practica de forma legal, en condiciones de bioseguridad, con la tecnología adecuada y por personal médico capacitado. En el Perú, el aborto seguro es el aborto terapéutico. Entonces, el aborto terapéutico es la definición del Ministerio de Salud, de la misma Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas como una alternativa que se considera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Pero esto no significa que la mujer tenga que estar necesariamente ya muriendo para tomar la decisión cuando esto ya resulta demasiado tardío. Es importante que nosotros podamos como médicos catalogar el riesgo futuro que puede tener ese embarazo en la mujer, en la salud de la mujer o en la vida de la mujer. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que recordar que el concepto de salud es básicamente, eso lo ha dado la Organización Mundial de la Salud desde su constitución en el año 47, que es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, la Constitución de Salud es un derecho humano que ya está hace muchísimos años así establecido, lo cual incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que desde el año 1995, cuando se llevó a cabo la 4ª Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing,
179 gobiernos acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico. En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. Esto quiere decir que tiene que ver mucho la decisión de la mujer y estar informada de cuáles son los riesgos de continuar o no con un embarazo, y eso es parte de los derechos humanos que nosotros hemos firmado ya hace muchos años. El otro gran problema que yo les decía es que hay mucha ambigüedad entre los médicos ginecobstetras sobre que si es ético o no es ético realizar un aborto terapéutico. Miren, la Asociación Mundial en la Declaración de Oslo sobre el término del embarazo dice muy claramente que el término del embarazo por indicación médica se refiere solo a la interrupción del embarazo por razones de salud, conforme a los principios de la medicina basada en evidencia y a la buena práctica médica. O sea que es importante tener ese concepto holístico de salud. Igual, la American Board de Medicina Interna, el American College de Medicina, la American Society de Medicina Interna y la Federación Europea de Medicina Interna dice que el médico debe actuar siempre con profesionalismo basado en los principios de ética, autonomía de la paciente, bienestar, no maleficencia y justicia social, que son los mismos principios que nosotros manejamos siempre. La Federación Internacional de Ginecobstetricia dice que existe un concepto amplio de que el aborto es éticamente justificable por razones médicas y además en caso de incesto o estupro. Además, toda mujer embarazada con un feto gravemente malformado tiene éticamente el derecho de concluir su embarazo. Fíjense que todo lo que yo estoy diciendo no son cuestiones o opiniones personales, sino opiniones de organizaciones que tienen un muy buen nivel académico y además muy buen nivel de manejo ético. El mismo colegio médico habla que se tiene en su artículo primero, sobre todo el Código de Ética, de que debemos respetar los derechos de las pacientes. Y es importante promover y preservar la salud. Nuevamente el término de salud, no solamente salud física, sino también salud mental y social, así como aliviar y reconfortar ante la enfermedad y consolar al enfermo y sus allegados ante el sufrimiento, agonía y la muerte. El médico debe respetar los derechos del paciente y por lo tanto tiene derecho a hacer la atención oportuna, debidamente informada sobre las medidas y prácticas concernientes a la protección de su salud reproductiva. Esto está en nuestro Código de Ética y Deontología del 2020. Por otro lado, los médicos o las médicas de diferentes especialidades deben orientar a sus pacientes para prevenir un embarazo. Es lo que justamente decía el doctor Gutiérrez, que más importante es prevenir un embarazo y no tener un embarazo y después considerarlo no deseado o no planificado. Entonces, hay que prevenir un embarazo, sobre todo cuando la mujer tiene una patología que se puede agravar con el embarazo. Y debería ser una responsabilidad de todos los médicos, no solamente del ginecobstetra, porque las patologías pueden estar en cardiología, en oncología, en neumología, etc. Las mujeres tienen el derecho a decidir por un aborto en casos de violación sexual también. Eso también lo dice el Colegio Médico cuando hizo el primer taller de derechos sexuales y reproductivos del Colegio Médico del Perú en marzo del 2007, porque dice que su salud mental y su salud física estarían en riesgo. Igual lo que sucede en los casos de malformación congénitas incompatibles con la vida. Recordar que en estos talleres tuvo una enorme influencia justamente la participación del doctor Luis Tábara, que ya ha sido mencionado justamente por el doctor Miguel Gutiérrez. Por otro lado, en ese mismo taller se dice que se debe promover la existencia de protocolos para la atención del aborto terapéutico a nivel de todos los servicios de salud, a fin de cautelar de problemas éticos y legales para los profesionales. O sea, es mejor brindar la atención de un aborto terapéutico que no hacerlo, porque eso nos trae serios problemas. Y cuando uno hace justamente ese análisis, porque el aborto al final de cuentas es un dilema ético que tenemos que enfrentar los médicos diariamente. ¿Por qué? Porque la interrupción del embarazo va a producir la muerte fetal. Entonces, ¿se practica o no se practica la intervención? Para esto tenemos que hacer toda una ética clínica, tenemos que poner todos los pesos, los principios que existen para nosotros al final tomar una decisión. Y cuando se trata de que está en riesgo la vida de la mujer, la balanza siempre va a favor de la mujer. En el caso de que ella tiene el principio de autonomía, ella puede tomar la decisión o no,
justicia, beneficencia, no maleficencia, y en el feto tendría el otro principio que es no maleficencia. Por lo tanto, éticamente se demuestra de que es ético realizar el aborto terapéutico. Otro aspecto que es importante son los aspectos legales del aborto terapéutico. Miren, en el mundo, toda la parte del hemisferio norte es legal el aborto a solicitud nada más de la mujer, y en la parte sur, donde estamos nosotros, hay diferentes razones. Puede ser por cuestiones de salud, por cuestión de vida, por cuestiones, o está prohibido totalmente. Y lo que ya presentó el doctor Gutiérrez es que totalmente prohibido, sobre todo en América Central, cuando está en riesgo la vida, Guatemala, Brasil, Panamá, Paraguay, Venezuela, en riesgo la vida y la salud es Ecuador, Perú, Colombia, Chile, México y Bolivia. Y sin restricción alguna, Cuba, Guyana, Puerto Rico, Uruguay, Argentina y México, Ciudad de México, que es lo que faltaría acá, y eso lo presentó el doctor. Entonces, fíjense que hay diferencias en Latinoamérica, pero Perú sí tiene, cuando está en riesgo la vida y la salud, como lo dice justamente el Código Penal, desde el año 1924, estamos a 3 años de cumplir 100 años de que el artículo 119 dice: el aborto terapéutico no es punible, el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Nuevamente estamos hablando de riesgos de la vida y riesgos de la salud. Entonces, cuando la ley penal alude a la salud, se debe entender que comprende tanto a la salud física como a la salud mental. Lamentablemente nosotros cometemos el error de solamente al pensar en el tema de salud física. Para acceder a la interrupción legal del embarazo no es necesario que la gestante, ya lo dije, esté en inminente peligro de muerte, sino que es suficiente con que exista amenaza de daño grave y permanente en su salud. Por otro lado, recuerden que la Ley General de Salud, esta ley que está del año 1997, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos, productos sanitarios adecuados, necesarios para prevenir, promover y conservar o restablecer su salud, según lo requiera el usuario. ¿Qué dicen las sociedades científicas sobre el aborto seguro? Existe consenso amplio que el aborto es éticamente justificable por razones médicas y en casos de violación. Toda mujer embarazada con un feto gravemente malformado tiene éticamente el derecho de concluir su embarazo. Esto lo dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, a la cual pertenece la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia, de la cual también somos miembros, también dice que deben garantizarse servicios de salud esenciales para la mujer, como son el aborto legal y seguro. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también dice que muchos factores pueden influir o requerir la decisión de una mujer de tener un aborto, incluyendo el fracaso anticonceptivo, barreras para el uso, acceso a anticonceptivos, anomalías fetales, enfermedades durante el embarazo y muchas cosas más. El Colegio Real de Obstetricia y Ginecología también dice que la interrupción es necesaria para evitar lesiones graves y permanentes en la salud física o mental de la mujer. La Sociedad Española de Ginecología tiene una guía para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, o sea, solamente a solicitud de la mujer, y interrupción por causas médicas o riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías fetales entre las 14 y 22 semanas. Finalmente, otra de las grandes sociedades es la Sociedad Canadiense, que dice que el desarrollo de embarazo con una enfermedad grave e incurable o un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida causa un daño psicológico a la mujer similar al embarazo como consecuencia de una violación sexual. Por lo tanto, hay daño, no solamente en la salud física, sino también hay daño en la salud mental. Y eso lo han estudiado, hay varios estudios y en las diferentes sociedades donde hay una afectación de la salud cuando la mujer se entera de que el feto que lleva dentro del útero tiene una malformación congénita incompatible con la vida, como por ejemplo la anencefalia, sabe que va a nacer y se va a morir. Y la mujer tiene una grave alteración mental con sorpresa, tristeza, angustia, desesperación, incertidumbre, duda, resignación, frustración, que se agrava más cuando encima no se le brinda la atención. Es igual en los casos de violación. En los casos de violación se presenta lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, el que es un desorden psicológico de larga duración y que la mujer lo que siente es que vuelve a experimentar miedo, síntomas de evasión, síntomas de hipervigilancia y reactividad,
etcétera. O sea, hay un daño muy grave en la salud de la mujer que sale embarazada víctima de una violación sexual. Y se ha hecho para implementar el aborto terapéutico en el Perú. Ya desde el año 70, o sea, hace más de 50 años, mediante la resolución del Colegio Médico, el Consejo Nacional dice que cada aborto terapéutico que se plantea en el ejercicio de la profesión debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos 3 especialistas en el problema que se trata. O sea, el Colegio Médico hace muchos años tiene mucha claridad sobre lo que es aborto terapéutico. Y la Sociedad Peruana de Obstetricia, justo a partir del año 93, empezó a incluir en sus congresos peruanos de obstetricia y ginecología el tema de aborto por primera vez en el año 93, en el 11º Congreso, y ahí tuvo una destacada participación el doctor Luis Tábara Orozco. En el año 96, en el siguiente Congreso, también fue por primera vez tema oficial del Congreso, y en el año 97 se desarrolló una conferencia magistral, el aborto, responsabilidad profesional del obstetra ginecólogo. Ahí también el doctor Tábara, con la ayuda del doctor Jorge Villarreal, destacado médico ginecobstetra de Colombia, quienes impulsaron justamente que nosotros como ginecobstetras podamos hacer una reflexión sobre el problema. En el año 2001 hubo un caso emblemático de una adolescente en que tenía un feto anencefálico y ella solicitó la interrupción terapéutica del embarazo, pero no le dijeron que no había riesgos en su salud. Su caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y falló en el 2005 determinando que esta adolescente había sido sometida a tratos crueles, inhumanos, degradantes, y obligaba al Estado peruano a proporcionar una indemnización, así como la elaboración de una guía clínica y protocolo para la aplicación del aborto terapéutico. Por esta razón, el Colegio Médico, junto con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, llevaron a cabo un taller de sociedades médicas para identificar el perfil clínico para el aborto terapéutico, y esto fue en el año 2005, el 13 de agosto. Y miren las sociedades que participaron: Sociedad Peruana de Cardiología, de Diabetes, Gastroenterología, Hipertensión, Enfermedades Infecciosas, Nefrología, Neumología y la Asociación de Psiquiatría. Y ellos llegaron a un consenso de que hay muchas entidades clínicas que pueden poner en riesgo la vida de la gestante o causar un mal grave y permanente. Miren, acá solamente para que vean 21 indicaciones por la cual no debería continuarse el embarazo. Entre ustedes, lo que para resumir, van a ver que hay problemas de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos, problemas oncológicos, cáncer, entre otros. Pero además otros más, como ustedes ven acá: cuadros hipertensivos, dermatomiositis, un CID, cáncer de mama, cáncer de colon, porfiria hepática, etc. Entonces, esto es un trabajo que hizo la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología con el Colegio Médico a través del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, que justamente lo preside el doctor Luis Tábara Orozco. Entonces, esto fue la base para que el Ministerio de Salud pudiera recién elaborar un protocolo nacional. Miren, desde 2005. Para esto, en el 2007, la Federación Internacional de Ginecobstetricia desarrolló un proyecto de prevención del aborto inseguro entre el 2007 y el 2018 para contribuir a la reducción de la asociada al aborto inseguro. ¿Qué era lo que se tenía que trabajar? Se trabajó con 43 sociedades de 7 regiones del mundo, y acá en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe el responsable fue el doctor Luis Tábara Orozco. ¿Y qué se logró acá en el Perú? Miren, 28 protocolos de aborto terapéutico, la anticoncepción post-aborto, el uso del misoprostol, así como técnicas modernas como la aspiración anal endouterina. Finalmente, en el 2014, recién el Ministerio aprobó la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, que tiene 10 indicaciones, como un resumen de todo: embarazo ectópico, mola parcial, hiperemesis gravídea y refractaria a tratamiento, neoplasias, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial crónica, lesión neurológica severa, lupus, eritematoso sistémico, diabetes mellitus, insuficiencia respiratoria. Y miren, la 11 es muy interesante porque dice: cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. Entonces, para ya ir terminando, yo quiero contarles que la experiencia que tuvo el Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, es que desde el año 97 se maneja el aborto incompleto hasta las 12 semanas y no complicado en forma ambulatoria. ¿Con qué? Con la técnica de aspiración anal endouterina. Para eso tuvimos el apoyo del departamento del DEFIT, que es del Reino Unido, así como de la Fundación ESAR de Colombia y Pathfinder International. Este es el flujograma. La paciente llega, se hace una evaluación médica, se hace una ecografía, se le hace una orientación, como ustedes ven, se pasa a la sala de AMEU,
y luego la paciente recibe un método anticonceptivo y básicamente en 4 horas ya está regresando a su casa. Esto ya lo había hecho también anteriormente el Hospital María Auxiliadora y también el Hospital Daniel Alcides Carrión. Yo les estoy contando un poco la experiencia que yo mismo he vivido del Instituto Nacional Materno Perinatal. Y luego de esto, además, nos sirvió de base para poder hacer, desde el 2005, poder tener, gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la PLASO y el Colegio Médico, poder elaborar nuestros propios protocolos de aborto terapéutico para ver los aspectos éticos, legales y técnicos, y muy especialmente hacer énfasis en lo que era la Junta Médica. Hubo una buena decisión desde la Dirección General, en ese entonces estaba el doctor Pedro Mascaro, quien apoyó el desarrollo de esos protocolos y se pudo hacer desde el 2009, ahí está en el 2010, está el 2017, está el protocolo de aborto terapéutico actualizado, y el 2020, en diciembre, acabamos de terminar la última actualización, que está basada en recomendaciones de la OMS y también de la FIGO. Este es el flujograma que se sigue, y el flujograma empieza, como ustedes ven, cuando el médico detecta que esta gestante menor de 22 semanas tiene una patología que pone en peligro su vida o su salud, y le dice a ella que requeriría interrupción terapéutica del embarazo. Entonces, la mujer tiene la posibilidad de presentar una solicitud que ustedes están viendo. Tenemos ya el formato hecho, donde está dirigida la solicitud al director general, y en este caso se trata de una gestante de 20 semanas, feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, anencefalia, que le estaba produciendo un síndrome mixto ansioso y depresivo severo. Para esto se hace una junta médica, también tenemos el formato, que al final concluye y dice, evaluado el caso según las evidencias clínicas y exámenes auxiliares, esta junta médica ha llegado a las siguientes conclusiones. Se trata de una gestación con un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, que pone en riesgo su salud física y que al momento también está en riesgo su salud mental, por lo que se decide la interrupción terapéutica del embarazo de acuerdo a los procedimientos establecidos en las guías del Instituto Nacional Materno Perinatal. Finalmente, la mujer firma su consentimiento informado, como es el que siempre debemos que hacer firmar a todas nuestras pacientes. Se pasan los diferentes procedimientos de acuerdo a la edad gestacional. Hasta las 12 semanas se puede hacer la aspiración o usar misoprostol o la mifepristona, y después de las 13 hasta las 22 semanas, legrado uterino. Miren, cuando una clínica privada recibió la solicitud de una paciente y no se hizo el procedimiento, fue multada, miren, Indecopio. O sea, hay más riesgo de ser sancionados por no realizar un aborto terapéutico que por hacer. Para terminar, los resultados finales, miren, desde el 2009 hasta el 2021, se han atendido 413 mujeres por atención de aborto terapéutico. Este número sigue incrementando, y miren, hasta el 2019, 98 casos. Lamentablemente, la pandemia hizo que disminuyera en un 61% el número de casos que se venían teniendo, ¿no? El año pasado, ahí se ve bien claramente, enero 8 casos, febrero 13 casos, que es el promedio de casos mensuales, pero en marzo empezó la pandemia, bajó a 3, en abril 0, mayo 0, o sea, ha tenido una repercusión muy fuerte la pandemia en justamente que las mujeres puedan tener acceso al aborto terapéutico. Este año, como ustedes ven, está aparentemente incrementándose. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la teleconsulta. El aborto terapéutico se presenta en todas las edades, menores de 20 años, de 20 a 29, 30 a 39 y hasta mayores de 40 años. ¿Y cuáles son las causas? Básicamente cuando está en riesgo la vida, pero sobre todo en patologías que generen en su salud físico-mental un mal grave y permanente. Acá tenemos 5 casos de niñas menores de 14 años que lamentablemente fueron víctimas de violación, y cuando tuvieron la evaluación psicológica y luego psiquiátrica, estaba alterado totalmente su salud mental, y por eso decidieron interrumpir el embarazo. Igual, y el resto de las 391 casos son casos en los cuales estaba afectada la salud mental porque tenían un feto con grave malformación congénita incompatible con la vida. 413 casos, la mayoría, como ustedes ven, llega casi al final, casi a las 22 semanas, y usualmente se usa misoprostol. Hicimos un estudio también con 30 casos, 31 casos, en que hemos usado mifepristona más misoprostol, y realmente es mucho mejor la atención de estas pacientes. Ese es un estudio que ya se ha publicado, y además también se promueve mucho la anticoncepción.
Es muy difícil conseguir los datos porque no hay una información certera de cuántos abortos terapéuticos. Sin embargo, sabemos que el Hospital Santa Rosa de Piura está brindando acceso a las mujeres, el Hospital Regional de Pucallpa, el Hospital Regional de Loreto. Ahí ven que no tenía ningún caso, pero ya está también en el 2018-2019, atendió también varios partos, Hospital Carrión del Callao, Hospital María Auxiliadora y sobre todo el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ya para terminar, en el 2018 la FIGO creó un comité para el aborto seguro y elaboraron una propuesta de advocacy sobre aborto seguro. Y miren que este proyecto se ha hecho solamente en 10 países en el mundo. Han sido seleccionadas solamente 10 sociedades. Y eso es algo que nos llena de mucho orgullo porque en Latinoamérica hay 2 sociedades que han sido seleccionadas. Una fue Panamá y la otra fue la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología para desarrollar este proyecto que considera básicamente que todos los hospitales puedan brindar un acceso al aborto legal, al aborto seguro, al aborto terapéutico. En conclusión, todas las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto terapéutico. Esto es cuando el embarazo pone en riesgo su vida o puede ocasionar un grave daño y permanente en su salud. La Organización Mundial de la Salud, la FIGO, la PLASO, las principales sociedades científicas de obstetricia y ginecología del mundo, el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, considera que es ético realizar un aborto terapéutico. En el Perú, el aborto terapéutico está despenalizado desde el año 1924 y en el 2014 el Ministerio de Salud aprobó la guía de aborto terapéutico para uso obligatorio en el sector público y privado. El Instituto Nacional Materno Perinatal tiene desde 2010 una guía para el manejo de aborto terapéutico que se ha actualizado en el 2017 y el 2020 y hasta la actualidad ha atendido a 413 mujeres. Lamentablemente todavía hay barreras para el acceso al aborto, estigma, censura, ambivalencia en los profesionales de salud, con un cambio lento de actitud, lo que no permite brindar una atención adecuada a la población. Recomendamos que el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, las sociedades científicas y académicas y las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos deben continuar la sensibilización de los médicos en general, creo yo, no solamente los médicos ginecobstetras, sino de todos los médicos para necesidad de mejorar el acceso al aborto terapéutico a la población. Aunque lo más importante sería prevenir eso con métodos anticonceptivos. Hay que continuar capacitando a los profesionales de la salud y es importante que se incluya en la currícula de estudios de pre y posgrado de las Facultades de Ciencias de la Salud la enseñanza de la ética clínica y la atención del aborto terapéutico. Hay que abrir nuevos espacios para discutir este tema en el Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República. Y para terminar, unas palabras del doctor Aníbal Faúndez, que dice que el principal desafío es combatir el estigma, y eso es totalmente cierto en torno del aborto, educando a los médicos que facilitar el acceso al aborto seguro, o sea, el aborto terapéutico, no significa estar a favor del aborto. Las evidencias muestran de que ampliar el acceso al aborto seguro no aumenta los abortos y puede más bien contribuir a disminuirlos. Todavía existe una enorme resistencia, han visto ustedes en algunos países como es América Central, y será necesario continuar por muchos años consiguiendo que colegas de prestigio se comprometan con el tema y contribuyan a reducir el estigma en un proceso que exige mucha paciencia y persistencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guevara, por la excelente presentación. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Han llegado algunas preguntas en el chat. Por favor, quisiera que prendan sus micrófonos, el doctor Gutiérrez. Hay una pregunta referente al doctor Gutiérrez. Cuando habló de los criterios para que el aborto sea considerado como problema de salud pública, habló del alto volumen, del alto riesgo, de los altos costos. El doctor Tábara pregunta si no cree que el carácter de ser prevenible también sea otro ingrediente para considerarlo como problema de salud pública. Sí, muchas gracias, doctor Tábara, por su pregunta. En general, nos estamos basando en las características generales para determinar cualquier tema, cualquier enfermedad como salud pública, pero el carácter prevenible, en este caso, como ocurre en el tema del cáncer de cuello del útero, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es tan prevenible y con atención primaria, prevención primaria, etcétera, ¿no es cierto? Yo diría que sí, podríamos incorporar esto porque realmente el aborto es prevenible, o sea, no es una entidad que aparece de pronto, es prevenible y creo que deberíamos incorporar en los países, catalogar a los países que previenen o no previenen. Se da una cuestión lógica.
quienes mejor atención de prevención tienen son los países donde está legalizado el aborto. Hay mejores accesos a la anticoncepción, mejor acceso a la educación, mayor protección social con embarazos no deseados, y resultante hay menos abortos en los países donde es legal que en los países donde es ilegal, donde aparentemente, al ser ideal y estar prohibido, se piensa que no va a haber abortos, y más bien hay mucho más, y eso ya lo he demostrado en las estadísticas, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena idea poder incorporar ese punto, pero de repente en otro punto, como para catalogar países donde el problema de salud pública realmente puede dejar de serlo si es que entramos definidamente a la prevención. Y perdóname, Adolfo, para decirte algo. El tema de aborto terapéutico, hay un problema que lo dejan a los ginecólogos. El ginecólogo es el que tiene que resolver con un aborto terapéutico. ¿Y por qué no hablamos de los otros especialistas que están tratando mujeres que tienen enfermedades, que saben que no se deben enfermar y que saben que esta mujer puede tener su sexualidad y que puede dar un embarazo no deseado? ¿Por qué no hacemos que los demás especialistas pues le envíen métodos anticonceptivos, métodos definitivos, etcétera, para prevenir el aborto terapéutico? Habría menos abortos terapéuticos si los demás colegas, ¿no es cierto?, las otras especialidades estuvieran previniendo el embarazo no planeado o no deseado en ese momento, porque afecta a la salud de la mujer. Y eso es para el terapéutico nada más. Perfecto. Justamente a propósito de la educación, ¿no? En este caso a la comunidad médica respecto a la labor preventiva, pero hay una pregunta en relación a la educación a las mujeres, ¿no? Y si hay algún trabajo que demuestre que la educación reduce la tasa de abortos y la muerte por aborto, o si hay alguna experiencia relacionada a este tema. Yo te diría que hay evidencias clarísimas. La educación sexual adecuada se da en países de Europa, se da en países que tienen acceso, coincidentemente, acceso al aborto terapéutico, al aborto legal y seguro. O sea, es una educación sexual totalmente adecuada, y eso va de la mano de la disponibilidad y acceso a metodología anticonceptiva. Entonces, hay estudios donde se demuestra que solamente la educación y la anticoncepción pueden disminuir los casos de embarazo no deseado y por ende pueden disminuir los abortos que se puedan dar en forma inducida, ¿no es cierto? Sí. Hay una pregunta que quisiera ver la opinión de ambos, porque creo que es un poco difícil de responder. ¿Cómo se maneja el aborto frente a la Iglesia? Bueno, yo lo dije con una palabra corta. El Estado no puede ser religioso, el Estado debe ser laico para poder tomar este tema, para poder resolverlo. No solamente hay una religión, la católica, tenemos diferentes religiones en nuestro país. ¿Cuál es la que llamaríamos la verdadera? Pues alguien me va a decir, es la otra. Hay lo que se llama la ética mínima para poder convivir. O sea, no podemos tener un Estado religioso, nuestro Estado debe ser laico para poder dar normas en política de salud que lo que procuren sea la defensa del derecho a la salud. Eso tiene que ver. Y hay que respetar lo que dicen las diferentes religiones. Obviamente, eso hay que respetar y se respeta, pero el Estado en política de salud debe ser laico. Pero no es laico. En nuestro Estado peruano es laico, se define, pero en la práctica... En la Constitución no. El Estado es laico, el peruano es laico, así se define, pero en la práctica sabemos que no se comporta como un Estado laico. O sea, el Estado no solamente deberías comportarse como un Estado laico. ¿Qué vamos a hacer los políticos? Ahora tenemos temor todavía con estos dos candidatos, pero no quiero hablar de política. Mejor no, te cuento. Sí, el doctor Guevara, por favor. A ver, Enrique, por favor. Sí, es un tema muy, muy candente, tan candente como la pregunta, pero como muy bien ha dicho Miguel, cuando empezó la historia de la humanidad no se sabía cuál era la posición de la Iglesia frente al tema del aborto. Es más, él explicó de que
el aborto recién se consideraba un problema o podía tener algún problema religioso cuando el alma entraba en el ser, y eso era, por ejemplo, en 40 días pasaba con los hombres cuando era de sexo masculino y 65 días cuando era de sexo femenino. Entonces ahí recién decían, bueno, el aborto, pero antes de eso, como no hay alma, no hay ningún problema, entonces se podía decidir. Ha sido a través de los años que han ido cambiando. Lo que hay que tener en cuenta es que en la religión la religión tiene diferentes posiciones, no todos tienen la misma posición, que es diferente a los dogmas, que por ponerle la Iglesia Católica. El dogma de la Iglesia Católica es creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Virgen y el Espíritu Santo. Pero la posición frente al aborto es diferente. Hay diferentes posiciones dentro de la misma Iglesia Católica. No es la misma posición. Eso nos han explicado, y eso también lo puede contar Miguel, diferentes sacerdotes que han tenido la valentía de decir, bueno, esto puede ser un dilema ético que podemos resolverlo de esta manera. Así que eso es algo que lo ve la teología, lo ve la religión. No es algo que está totalmente definido como el dogma. En cambio, por eso es que yo insisto mucho en que nosotros somos científicos. Nosotros somos médicos, es una ciencia que se basa en evidencia científica. Por eso es que yo ponía la evidencia científica de las diferentes sociedades, de lo que ellos opinan desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista científico. Y nos centramos en ese punto. Y creo que es importante que nosotros actuemos de acuerdo a la base científica. No podemos actuar como si estuviéramos en la época de la Santa Inquisición, que a veces parece que actuamos así. Es inconcebible que ahorita en el 2021 todavía estén pensando en cosas que no deberían hacerse. Tenemos evidencia científica, medicina basada en evidencia, y eso lo dicen las diferentes sociedades o la Academia Peruana de Cirugía. Estoy seguro que se basa en evidencia científica, no en cuestiones religiosas. Yo sé, de paso, hay que respetar mucho la religión. Yo soy católico, pero también yo soy médico y tengo que velar, porque el código de ética del Colegio Médico me dice que yo tengo que velar por la salud de mi paciente. Yo quisiera agregar algo. No pensé que iba a llevarse el tema por ahí, pero en todo caso. Y hablando solo de la religión católica, efectivamente, punto 1, la religión católica, a pesar de los años, no considera el tema del aborto como un dogma de fe. O sea, uno puede discrepar y discutir esto. 2, desde el siglo XIII más o menos, o sea, desde la Edad Media estamos hablando, desde el 1500 y pico, se trabaja el tema del doble efecto. Y este tema del doble efecto se da a partir de las guerras, porque se daba la bendición para ir a matar al contrincante, al enemigo, y era por un efecto de salvar la vida del pueblo, el Estado que se defendía. Entonces hay un doble efecto. Usted mata al enemigo, pero a partir de ese efecto de matar, genera el bienestar para su población. Entonces se da ese principio del doble efecto que se traslada a lo que se denominan llamar en la actualidad en la Iglesia católica, apostólica y romana, se llama el aborto indirecto. Y el aborto indirecto se plantea, por ejemplo, para el tema del embarazo ectópico. Entonces se dice, y usted opere el embarazo ectópico, pero lo que usted está haciendo es salvar la vida de la mujer, no está haciendo eliminar la vida del embrión que está en la trompa. Por lo tanto, al tener un doble efecto, eliminando la vida, salva la vida de la mujer, ya eso se le llama el principio del doble efecto, aborto indirecto, salvó la vida de la mujer. Y lo mismo pasa en el cáncer, cuando se saca un útero. Entonces, yo lo que veía es que ese análisis es filosófico, porque finalmente es lo mismo que el aborto terapéutico. Nadie quiere ir en contra del aborto, nadie quiere causar el aborto. Lo que uno quiere y prioriza es el derecho de la mujer para vivir o para no tener un mal grave y permanente. Acá la intención no es ir a destruir el embrión, a destruir el feto, no es esa la intención. Entonces, si lo queremos llevar hacia la Iglesia, podemos discutir de que hasta teologalmente o en el tema del derecho canónico que está establecido el aborto indirecto, tampoco habría problema. Sin embargo, esta discusión es filosófica. Y entonces, pero si uno lo mira bien,
La intención que uno tiene cuando uno hace un aborto terapéutico es hacer el aborto. No es hacer el aborto, es salvar la vida o salvar de un mal grave y permanente en la salud. Por eso yo digo, y conversábamos con Enrique y varias veces lo hemos conversado, en el caso del aborto terapéutico, en relación a lo que es la Iglesia Católica, casi no hay oposición, porque ellos lo vienen trabajando desde la Edad Media. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a dar la bendición para podernos lanzar una bomba atómica y a ver si es que destruimos al otro país? ¿Por qué? Porque matando a ese país que nos amenaza, salvamos a nuestro país. Eso lo tienen discutiendo en filosofía y teología desde hace mucho tiempo, pero ya separaron la teología de la filosofía, porque mezcladas era un gran problema y no sabían qué decidir. Entonces, nosotros lo que dijo Enrique es algo muy claro. No actuamos por hacer daño, no promovemos el aborto, jamás, por favor. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el Colegio Médico, las instituciones, nadie promueve. Por esa razón, lo que promovemos es el uso de la educación sexual, promovemos el uso de anticonceptivos, promovemos la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo que no se desea en caso de una violación. Es más, el protocolo contra la violencia incluye la posibilidad de aborto terapéutico cuando tenga la causal. Ya está incluido el Ministerio de Salud, pero no es para mujer violada, no, cuando una mujer está afectada en su salud mental, puede llevarse un aborto terapéutico. Y eso, bajo la causal del terapéutico, puede incluirse otras cuestiones. Y nadie está a favor o en contra. Eso, como gracias, doctor Tábara, que me he hecho acordar, hay una presentación en este congreso que se llama El falso dilema de estar a favor o en contra. En realidad, nadie está a favor ni en contra. Son preguntas que a veces hacen los periodistas. ¿Usted está a favor? ¿Está en contra? Yo le digo, no, yo estoy en contra. Pero en este caso, no, en este caso sí podría estar a favor. ¿Cuándo? Cuando la vida de mi esposa está en riesgo. Estoy a favor que mi esposa viva. Ah, entonces estás a favor del aborto. No, es en este caso. O sea, no son extremos. Y cuando uno habla de violación, por ejemplo, por favor, estamos hablando de terapéutico, pero cuando uno habla de violación, en tercera persona es fácil decidir, pero cuando uno habla en violación en primera persona, cuando le afecta a la hija, a la nieta, a la esposa, a ver qué decisión tienen. Y eso hay estudios, el doctor Tábara me ha hecho acordar. Se le pregunta a médicos brasileros, acá también hay estudios, Lucho Tábara ha hecho ese estudio, pero me voy a referir a brasilero, donde son ginecólogos que se les dice que son católicos, unos más católicos que otros, y se les pregunta, ¿qué haría usted en este caso, muy católicos, ¿no? Cuando tienen un embarazo no deseado, pero es una paciente que no la conoce? Bueno, yo no le hago la atención, etc. 10% le haría. En segundo caso, bueno, es una paciente que usted conoce, bueno, aumenta la posibilidad de hacerle el aborto. ¿Y qué pasa si usted es su familiar o es su secretaria y se embarazó, por decir? Bueno, yo sí le hago, 60%. Y era la misma persona. O sea, las decisiones son diferentes relacionados al caso de interés. Y uno va a decir, en ese único caso, no pues, hay que tener una misma razón. Hay una pregunta por ahí en la objeción de conciencia. Uno, y está establecido en la Constitución, uno tiene derecho a ser objetor de conciencia, por supuesto, y eso se respeta. Lo que no hay derecho es que una institución sea objetor de conciencia. Y lo que se está viendo ahora, que hay falsos objetores de conciencia. ¿Quiénes son? Los que están rodeados de estigma para poder hacer un aborto, porque dicen, usted hizo una interrupción, le van a decir abortero, así que mejor yo no lo hago. Pero, ¿cuál es su comportamiento en lo privado? ¿Cuál es su comportamiento en el hospital? A veces hay mucha violencia. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Objetor de conciencia, por supuesto que puede haber, pero hay que ser muy éticos para poder ser objetor de conciencia y respetar lo que uno desea en lo privado y en lo público. Justamente, a propósito de los objetores de conciencia, para Enrique, ¿considera de que debería haber un libro de objetores de conciencia para que obviamente la gente sepa, incluso en la práctica privada, si una persona no hace cierto tipo de procedimiento? Claro, sí, o sea, como dice Miguel, la objeción de conciencia es uno de los derechos que tienen los médicos, de acuerdo a sus propios principios. Uno puede hacer una objeción de conciencia
de no realizar un procedimiento, pero eso tiene que no solamente decirlo, sino informarlo por escrito a la dirección del establecimiento de salud. Entonces, en la dirección del establecimiento ya se conoce quiénes son los objetores de conciencia. Pongo el ejemplo del Instituto Nacional Materno Perinatal. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de ese tipo, ninguna. Son como más de 150 ginecobstetras. Ninguno ha firmado un documento de objetor de conciencia. Así que es probable que sí existan, sí deben existir, pero tiene que ser con documento firmado. No es solamente que yo diga, no, yo soy un objetor de conciencia, mis principios morales, religiosos no me permiten hacer este procedimiento, no me permiten entregar un método de planificación familiar. Ya, entonces escríbalo usted, diríjase a la dirección del hospital y entonces lo tomaremos en cuenta. Porque como muy bien dice Miguel, no es posible que un médico pueda ser un objetor de conciencia, pero el establecimiento de salud, en este caso el hospital, no puede ser un objetor de conciencia. De ninguna manera. El hospital tiene que garantizar el acceso de la paciente. Así que eso es una cosa totalmente diferente. En el caso del Instituto Nacional Materno Perinatal, no tenemos ningún pedido de objeción de conciencia, ninguna declaración de ese tipo, y en todos estos años que hemos venido trabajando lo del aborto terapéutico, que al principio sí habían algunas resistencias por las cuestiones, como les decía, que van a meter en problemas legales, que no es ético, pero miren, ya hemos cumplido más de casi 12 años, estamos brindando esa atención y nunca hemos tenido ningún problema, porque se cumple con todo lo que dice la ley, con todo lo que dice la guía y desde el punto de vista ético. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Así que es importante por eso que se conozca todos esos aspectos. Y si hay algún objetor de conciencia, tendrá que hacerlo por escrito y enviar su solicitud a la dirección del hospital. No es que tenga que haber un libro, sino que tiene que haber una declaración per se de la persona, del médico, y que nosotros ya sabemos de que él es un objetor de conciencia. Ese es el derecho de un médico, ¿no? De hacerlo, pero tiene que hacerlo por escrito. No basta con que lo diga verbalmente, tiene que hacerlo por escrito. Hay una pregunta relacionada a los casos de violación, ¿no? Si es que hay si realmente tienen acceso a anticoncepción oral de emergencia a las pacientes de este tipo, tanto en la parte privada como en la parte pública, y en el caso de que haya embarazo, ¿qué opciones tiene esta paciente, esta gestante? Sí, dale, Enrique. Gracias, Miguel. Sí, nosotros, yo he mencionado que hemos tenido 5 niñas menores de 14 años que salieron embarazadas víctimas de violación. Estas niñas llegaron al hospital con sus padres y han tenido 10 años, la última que hemos visto de 10 años, lamentablemente, víctima de violación, y en esos casos se le hace una evaluación integral, no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, desde el punto de vista de servicio social, se hace una evaluación integral. Y cuando se hace esa evaluación, se ha llegado al diagnóstico que tiene riesgo, por ejemplo, en su embarazo. Una niña de 10 años va a tener un embarazo de altísimo riesgo. Y por otro lado, es por su salud física, que podría llevarle inclusive a la muerte de esa niña. Y por otro lado, tiene un severo daño en su salud mental, estrés postraumático, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, la Junta Médica justamente se basa en esos dos aspectos. Puede haber riesgo en su salud física y puede haber riesgo en su salud mental. Y como así lo dice el Código Penal y la guía, que la salud está en riesgo, entonces se acepta la solicitud que presenta su tutora, que en este caso es la mamá. Entonces se han realizado hasta en 5 oportunidades los casos de interrupción del embarazo por estar en riesgo la salud física y mental de niñas menores de 14 años. Dicho sea de paso, la Fiscalía de la Nación nos ha invitado, la Sociedad Peruana de Ginecología nos invitó, nosotros a una reunión con ellos, con el Ministerio de Salud, porque la Fiscalía quiere presentar un cambio justamente en el Código Penal, en introducir de todas maneras el derecho que tendría las niñas menores de 14 años para acceder a un aborto, a una interrupción terapéutica del embarazo en casos de violación. Fíjense, ellos están pensando de esa manera, lo cual a mí me parece
de lo más correcto, porque efectivamente la evidencia dice que el riesgo de esa niña es muy alto. Pero yo también decía que eso no solamente sería para niñas, sino yo creo que ese riesgo es para cualquier mujer de cualquier edad, porque el hecho de ser abusada sexualmente es la violencia física más grave que puede existir en contra de una mujer. Por lo tanto, le va a dejar no solamente secuelas físicas, sino también secuelas psicológicas. Por lo tanto, ellas tienen todo el derecho de justamente acceder a un aborto terapéutico. Lamentablemente no han llegado muchas mujeres. Han llegado mujeres, pero cuando ya habían pasado de las 22 semanas, 26, 27 semanas, ya no se podía realizar ningún procedimiento. Hemos tenido un par de casos de esos. O sea, tardan mucho en llegar estas mujeres. Así como lo de la anticoncepción oral de emergencia. Si una mujer ha sido víctima de anticoncepción oral de emergencia, muy pocas mujeres llegan a la emergencia para tener acceso, porque la población cree que si la mujer es violada tiene que ir de frente a la comisaría o tiene que ir a pasar con el perito a la fiscalía su peritaje. Y eso no es así, ya lo ha explicado Miguel, porque hay todo un proceso que se debe seguir y el primer paso que se debe hacer es justamente acudir a un establecimiento de salud donde debe recibir una atención integral. Y dentro de eso está justamente prevenir la infección por VIH, prevenir el embarazo de una mujer que ha sido violada, justamente con anticoncepción oral de emergencia. Eso es lo que se debe hacer. Lamentablemente es muy poco el número de mujeres que, siendo víctimas de violación y siendo cada vez más alto el número de víctimas de violación, llegan al establecimiento de salud. Ese es algo que también se tiene que trabajar mucho en educar, porque hace un momento hacían la pregunta sobre educación. Efectivamente, si la mujer no tiene educación, no va a poder acceder o va a tener acceso y continuar con un embarazo, o muchas veces, como en el año, si no recuerdo si era en el año 2017 o 2018, que de las adolescentes que fallecieron de muerte materna, el 50% se había suicidado porque sabía que había salido embarazada producto de una violación. Entonces, miren el riesgo enorme de daño a la salud mental de estas adolescentes que fueron violadas y que salieron embarazadas. El temor, la vergüenza, todo eso les hace tomar una decisión de ese tipo, que es lo que nos dice cómo se pone en riesgo la salud mental, que terminan inclusive suicidándose, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy grave. Yo creo que ellos tienen todo el derecho a acceder, cualquier mujer de cualquier edad, porque esa vez la fiscalía decía, no, solamente las menores de 14, no, eso es para todas las mujeres, porque todas las mujeres sufren mucho. Pero también es cierto que voluntariamente, esto es una cuestión voluntaria, que muchas mujeres que fueron violadas y salieron embarazadas decidieron continuar con su embarazo. Eso es totalmente válido, es para esa mujer decidió continuar con su embarazo y yo he visto muchas mujeres con malformaciones congénitas como anencefalia, que yo les he explicado, mire, el feto va a morir al momento de nacer porque es imposible, la tecnología médica no ha alcanzado tales niveles que pueda ayudarle a usted. Entonces, pero yo quiero continuar con mi embarazo, doctor. Ah, bueno, esa es decisión de usted. Es que yo me quiero sentir realizada como mujer, como madre, tener un parto, no importa si se muere, pero ya yo soy mamá. Esa es una decisión de la mujer, yo no puedo decir nada contra eso. Pero lo contrario, también he visto cómo mujeres están en un rincón del hospital llorando porque les dijeron de que tenían un feto con anencefalia y que sabían que se iban a morir. El código de ética, yo lo he señalado, nosotros tenemos que evitar el sufrimiento de nuestros pacientes. No podemos ver que una mujer esté sufriendo justamente porque sabe de ese diagnóstico que es catastrófico para cualquier mujer. Entonces, por eso es que hay que ver bien todo esto. Lo de la evaluación es totalmente desde nuestro punto de vista, en el instituto así lo hemos manejado y no hemos tenido ningún problema de tipo legal o ético o alguna denuncia al colegio médico. No hemos tenido nada de eso, cosa que siempre piensan algunos médicos que vamos a tener si es que procedemos de esa manera. Enrique, yo solo quería agregar algo en relación a lo que la doctora Azucena Dávila preguntó en relación a la iglesia o las organizaciones religiosas. En relación a esta pregunta, porque la anticoncepción oral de emergencia está disponible todavía hasta hoy día en los hospitales públicos, porque se quiso sacar una organización que se llama Alas Sin Componenda, y eso deben saberlo, que es una ONG religiosa que tiene dentro de su junta directiva
creo que la Virgen o a dos santos, es en su junta, es real, no estoy bromeando, o sea, en su junta directiva tiene personajes santos o no sé qué, ese es ala sin componente. Muy bien, ellos hicieron que se retire la anticoncepción oral de emergencia en algún momento, pero luego el ministerio tuvo que ceder ante otra presión de otro grupo para que se vuelva a incorporar la anticoncepción oral de emergencia en los hospitales. Nunca ala sin componente objetó que se venda privadamente y vale 20 soles, nunca, solo se prohibió en los hospitales. Entonces, acaba de hacer una nueva acción y está a punto el Tribunal Constitucional de decidir si es que retiran la anticoncepción oral de emergencia de los hospitales, con lo cual la posibilidad de que una mujer que ha sido violada puede usar la anticoncepción oral de emergencia, ¿para qué? Para prevenir un embarazo, porque la anticoncepción oral de emergencia no es abortivo, es un método de emergencia que evita el pico de LH cuando no se ha producido la ovulación y evita la fecundación. Muchas veces falla porque ya se produjo el pico de LH, se produce la ovulación y a veces hay la fecundación y el embarazo. Pero no es un método abortivo. Entonces lo que están haciendo es que la anticoncepción oral de emergencia se saque de los hospitales, eso es lo que han pedido y el Tribunal Constitucional va a defender, va a opinar sobre esto. Se ha pedido amicus curiae a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Alfredo Guzmán acaba de hacer un amicus curiae para defender la anticoncepción oral de emergencia en la decisión del Tribunal Constitucional. Pero eso, Azucena, es lo que está pasando con grupos religiosos que quieren sacar la anticoncepción de emergencia de hospitales públicos, pero en el sector privado está dando. ¿A quién le atentan contra quién? Con la salud reproductiva de las mujeres que menos recursos tienen. Eso no es posible. Entonces, por eso decía yo, todas estas cosas deben ser en el marco de un Estado laico, donde estas situaciones que vienen de posiciones extremas de la religión, de la iglesia, porque hay una iglesia que es totalmente diferente a las posiciones extremas. Hay una iglesia respetada, consecuente, que respeta los derechos, respeta incluso el uso de métodos anticonceptivos. Esa es una iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Yo también soy católico. Yo no soy de otra religión. La gran mayoría somos. Pero hay una iglesia que es extremista y que hace estas cosas y que no deja que los derechos de las mujeres puedan ser ejercidos con amplitud. Muchas gracias. Ya el tiempo es tirano y ya quisiera decir unas palabras finales como corolario de esta mesa redonda que realmente daría para todavía seguir contestando algunas de las preguntas que están quedando en el tapete. Pero quisiera concluir diciendo que el problema del aborto existe y que es una causa importante de mortalidad materna y que es un problema de salud pública. Debemos prevenir el embarazo en mujeres con alto riesgo de muerte si se embaraza y que esto pues involucra a diferentes especialidades, ¿no? Una paciente con cáncer, están los oncólogos, con cardiopatías severas o con enfermedades renales, digamos, terminales, involucra a los especialistas correspondientes para hablar de prevención de embarazo y proveer de métodos anticonceptivos adecuados. Por último, el aborto terapéutico es un derecho de las mujeres y se debe reforzar su implementación, la implementación de estas guías que ya están en todo el país y reducir las limitaciones y las barreras que han sido mencionadas en esta mesa redonda. Quisiera agradecer la excelente presentación y participación de Enrique Guevara, de Miguel Gutiérrez y de todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Yo la verdad estoy muy sorprendida pero agradecida. Una ponencia de primer nivel, gran nivel científico, doctor Guevara, doctor Gutiérrez, doctor Rekemer. Verdaderamente por segunda vez quedo impresionada de la forma de trabajar de la Sociedad de Gineco-Obstetricia. Ya tuve una oportunidad de verlos, excelente, y esta es mi segunda oportunidad de verlos así, en una exposición grande sobre varios temas, demostrarnos que en el país hay instituciones que trabajan dentro del marco de la ley, pero efectivamente, con mucha eficacia y eficiencia, con mucha legalidad, con mucha entrega.
Yo quiero felicitarlos y agradecerles infinitamente su presencia en esta sesión científica que verdaderamente nos ha puesto al día en muchas cosas. Yo he hablado sobre el tema de la iglesia porque es un tema que lo tocamos mucho en muchas sociedades, dentro de las amistades, dentro de las casas, y verdaderamente tenemos una ambivalencia, como decía el doctor Gutiérrez, sobre qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que piensa nuestra iglesia, nosotros como creyentes, como católicos, apostólicos, romanos, y en mi caso, ilustre arequipeña, que creemos en la religión, obedecemos nuestra religión, pero también sabemos que hay parte de la religión, de la iglesia, que es tolerante y que es real, y que en este momento está haciendo un cambio estructural dentro de sus dictámenes, ¿no? Leamos nomás las últimas encíclicas y ahí hay muchísimas cosas que son actuales y que están amparando la actitud de los médicos. Por eso yo estoy muy agradecida personalmente y la academia, el consejo directivo les dice muchísimas gracias, doctores. Excelente conferencia y esperemos que volvamos a repetirla. Ese tema es muy largo, es muy grande. No queda aquí, queda en muchas otras cosas. Muchísimas gracias. Muy amable.